Hello, welcome to your English class. Ahí tenemos eh, la oración The blog is written by Daniel Welsh. El blog es escrito por Daniel Welsh. Vamos a estar trabajando con la voz pasiva de Passive Voice. Tenemos la voz pasiva de presente simple. Es decir, cuando una oración está en presente simple, ¿verdad? Hacemos la voz pasiva de esta oración. Ahí tenemos el ejemplo. My mom sings that song. Allí tenemos la voz activa. Mi mamá canta esa canción. Recuerden que en la voz activa pues tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. En este caso vamos a utilizar ese complemento o ese objeto directo en donde recae la acción, lo vamos a utilizar como nuestro sujeto para la voz pasiva. Y vamos a utilizar el verbo to be, en este caso, como decimos que es presente, pues usamos la forma de presente del verbo to be, más la forma de pasado participio del verbo que hayamos tenido en la voz activa. En la voz pasiva lo vamos a utilizar en pasado participio. Entonces nos quedaría, en base a eso, nos quedaría la oración That song, esa canción, is sung, es cantada by my mom, por mi mamá. Y de esa manera, pues nos quedarían las oraciones de presente simple como voz pasiva, ¿m? Con verbo to be en presente y pasado participio del verbo. Ahí tenemos otros ejemplos. Jim writes a letter. A letter is written by Jim. Mary cleans the room. ¿Qué es lo que limpia Mary? The room. Entonces, the room is cleaned, verbo to be, más el verbo pasado participio, by Mary. Siguiente oración, the man build a house. ¿Qué es lo que construye el hombre? A house, ¿no? Entonces, a house, en este caso, verbo to be de lo que podría ser para house is el verbo en pasado participio built y by the man, por el hombre. A house is built by the man. Una casa es construida por los hombres. En el caso de la voz pasiva de pasado simple. En el caso de la voz pasiva de pasado simple, en este caso vamos a utilizar es el verbo to be en pasado para nuestra voz pasiva. Ahí tenemos la voz activa. Shakespeare wrote Hamlet. Tenemos nuestro sujeto, nuestro verbo en pasado y nuestro complemento. Shakespeare wrote Hamlet. En este caso el objeto directo, ¿no? Para nuestra voz pasiva, ¿qué fue lo que escribió Shakespeare? Hamlet. Entonces, Hamlet, el verbo to be que le corresponde a Hamlet was, el verbo wrote en pasado participio y utilizamos by para decir por y Shakespeare. Hamlet was written by Shakespeare. Hamlet fue escrita por Shakespeare. Ahí tenemos más ejemplos. Alexander Fleming discovered the penicillin. Entonces, ¿qué fue lo que descubrió Fleming? La penicilina. Entonces, the penicillin was discovered by Alexander Fleming. Siguiente oración. 2,000 workers built the Taj Mahal in Agra, India. ¿Qué fue lo que construyeron 20,000 trabajadores? The Taj Mahal. Entonces, the Taj Mahal was built by 2,000 workers in Agra, India. José de Guadalupe Posada created la Catrina in 1910. Entonces, ¿qué fue lo que creó José de Guadalupe? Creó la Catrina. Entonces, la Catrina was created in 1910 by José Guadalupe Posada. De esa manera estaríamos realizando las oraciones en voz pasiva. Entonces recuerden, para el presente simple o para la voz pasiva del presente simple vamos a utilizar el verbo to be en presente simple más el verbo en pasado participio.
Y para la voz pasiva de pasado simple, pues vamos a utilizar el verbo to be en pasado más el verbo en pasado participio. Feliz tarde. Nos vemos. Goodbye.